Buen día, el día de hoy les vamos a hablar sobre la mecánica de fluido y sus magnitudes junto con los compañeros James Londoño, Raúl Gómez, Sneider Monroy, Freddy Marengo y quien les habla, Edwin Guzmán, futuros tecnólogos electromecánicos del SENA. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sean líquidos o gases, en reposo o en movimiento. En reposo es un fluido estático, mientras que en movimiento ya es un fluido dinámico. Esta disciplina abarca conceptos fundamentales como son la densidad, el peso específico, la presión y el volumen. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre la densidad. La densidad es una propiedad fundamental de los fluidos que describe la masa por unidad de volumen. Se define como la relación entre la masa de un fluido y el volumen que ocupa. Esto, en pocas palabras, lo que nos quiere mostrar en la imagen es que podemos tener dos recipientes con el mismo volumen, pero con diferentes tipos de masa. Como podemos observar en el recipiente que está alzado, se ve que tiene el mismo volumen, pero no la misma masa. En este caso, pues el peso pues como tal, ¿sí? Entonces ahí tienen diferentes densidades ambos cuerpos. Aunque comparten el mismo volumen, no contienen la misma cantidad de masa. Y este se mide por kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetros cúbicos. Se puede medir la densidad. Continuamos con la definición y unidades de peso específico. Entonces podemos decir que es la magnitud fundamental en la mecánica de fluidos que representa la relación entre el peso de un volumen determinado de fluido y el volumen ocupado por dicho fluido, y que ésta se expresa en las unidades de fuerza por unidad de volumen como newtons por metro cúbico o kilopondios por metro cúbico, aquí como podemos observar en la gráfica. También podemos decir que es una propiedad importante porque nos permite conocer la masa de un fluido contenido en un recipiente de cierto volumen. Además es útil para calcular la presión que ejerce el fluido sobre una superficie sumergida. Definición y unidades de la presión. Se define como la fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie determinada y se mide en unidades de fuerza por unidad de área, como newton por metro cuadrado o pascales. Entonces podemos decir que la presión es la magnitud fundamental en el estudio de la mecánica de fluidos y tiene importantes aplicaciones en la ingeniería, medicina y otras áreas científicas. La presión se puede clasificar en diferentes tipos, como la presión atmosférica, la presión hidrostática y la presión de vapor. Cada tipo de presión tiene sus propias características y unidades de medida. Y también es importante conocer y entender estos conceptos para poder analizar y predecir el comportamiento de los fluidos en diversos sistemas y aplicaciones. Unidad de volumen. El volumen es una magnitud física que expresa la cantidad de espacios que ocupa un cuerpo en tres dimensiones: alto, ancho y profundo. Es una medición fundamental en física y geométrica, utilizada para describir la capacidad de objetos tridimensionales. La unidad de volumen puede variar dependiendo del sistema de medidas a utilizar. En el Sistema Internacional de Unidades encontramos metros cúbicos, litros, mililitros, centímetros cúbicos, entre otros.
La utilización correcta de las unidades de volumen es esencial para asegurar la precisión y medición y cálculo, lo cual es crucial en numerosas actividades profesionales y cotidianas. La estandarización de unidades de volumen permite una comunicación clara y evita errores en contextos internacionales. Presión absoluta. Es la presión respecto a la presión cero en un vacío absoluto, que nos quiere decir un espacio absolutamente vacío. La presión absoluta en la atmósfera es de alrededor de 1 bar. La presión diferencial describe la diferencia de presión entre dos presiones. Por ejemplo, tenemos dos presiones absolutas. Una forma especial de presión diferencial es de la presión relativa. La presión relativa es la diferencia de presión entre la presión absoluta de la atmósfera y otro valor de presión absoluta. En determinadas publicaciones, la presión relativa también es conocida como sobrepresión. En trampa solo se utiliza el término de presión relativa para evitar confusiones por el término de sobrepeso, que caracteriza la resistencia a sobrecargas de una celda de medición. También tenemos la presión atmosférica, que se encuentra alrededor de 1 bar. Sin embargo, depende de gran medida de la altitud que se encuentre sobre el nivel del mar y de las condiciones meteorológicas. La presión atmosférica estándar la encontramos a 15 grados Celsius. A nivel del mar es de 1013.25 gigapascual, 101.325 kilopascual, que eso lo encontramos a 500 metros sobre el nivel del mar. Esta todavía es en torno a los 950 gigapascual y a 2000 metros sobre el nivel del mar. Es aproximadamente 780 gigapascual. También hablamos de los sensores barométricos. Esos son aquellos sensores que se han diseñado para principalmente medir la presión atmosférica. En esos sensores se mide la precisión absoluta en un rango de aproximadamente 700 gigapascual hasta aproximadamente 1200 gigapascual. Definición y unidades de la presión de vacío. La presión de vacío se define como la ausencia total o casi total de materia en un espacio determinado. Representa la presión más baja que se puede alcanzar por debajo de la presión atmosférica normal. Se mide en unidades de presión como pascales o milímetros de mercurio y se expresa un valor negativo o una fracción de la presión atmosférica estándar. La aplicación de la presión de vacío son muy diversas, desde la fabricación de semiconductores hasta el funcionamiento de sistemas de refrigeración y tecnologías espaciales. Alcanzar y mantener un vacío adecuado es crucial para muchos procesos industriales y de investigación científica. Por lo tanto, la medición y el control preciso de la presión de vacío son fundamentales.